Disfrutar del invierno a menos 30 grados aquí es posible. Pablo y su familia lo saben bien y para demostrárnoslo nos proponen el siguiente plan: recorrer la capital de Canadá haciendo esquí de fondo en un carril bici. Bueno, Pablo. Hola. ¿Qué tal? Aquí estás? Estamos. Yo te he hecho caso, me he venido aquí con los esquís. Muy bien. A un sitio, por cierto, muy bonito, nos has citado. Por eso he querido quedar aquí, porque este es uno de mis sitios favoritos en Ottawa, porque estás al lado del río de Ottawa y puedes hacer esquí de fondo aquí mismo en la ciudad. Si me das un curso rápido claro, de esquí de fondo. Claro. Pon los esquís en el suelo, ponte los bastones primero, ahí va. aprieta con la punta. Eso es. Ay, qué privilegio que aquí en Ottawa podáis hacer esto. Yo no sé si tú sales de tu casa y ya tienes vía transitable para esquí de fondo. Ha habido algún día este año que ha nevado tanto que he podido bajar desde casa por la calle esquiando hasta aquí, hasta el río, y pues sí, este año empezó a nevar en noviembre y hemos tenido una temporada muy buena de esquí. Porque tú, Pablo, eres... Yo soy de Huesca, siempre me ha gustado la nieve y la montaña, por eso cuando la gente me dice, oh, de España pasarás frío aquí, a mí el invierno me gusta y me gusta el poder hacer actividades al aire libre y aquí Ottawa sí que te da muchas oportunidades tanto para esquiar como para patinar sobre hielo. Bueno, y de Huesca a Ottawa, ¿qué te trajo, Pablo? A Canadá vine hace 4 años, sobre todo por motivos familiares, porque mi mujer es canadiense, y por motivos laborales. ¿A qué te dedicas tú, Pablo? Soy un veterinario y me especialicé en epidemiología, entonces desde hace ya años trabajo en el tema de seguridad alimentaria. Yo encantada de poder transitar esta ciudad con los esquís. No sé si llegaremos al centro de la ciudad así, Pablo, a mi paso. Pues, si continúas por aquí llegas casi hasta el Parlamento. Yo no prometo nada, que veo ahí una cuesta. A ver si llegamos, Pablo. Venga, vamos a ver si nos caemos. Ahí va. Estamos en el centro de la ciudad y esta es la colina del Parlamento. Aquí es donde el Senado y el Congreso están normalmente. Ahora lo han cerrado para hacer obra. El Congreso lo han movido a este edificio de aquí. Es un edificio muy bonito, de los más emblemáticos de todo el país. Lo construyeron a finales del siglo XIX. Durante la Primera Guerra Mundial se quemó y entonces lo tuvieron que volver a construir. Ottawa es una monarquía parlamentaria como España. En el caso de Canadá, la reina Isabel II de Inglaterra es la cabeza del gobierno. Y de hecho, si miras en los billetes de 20... Anda, que sale aquí. Que sale Isabel. Me han dicho que esto es irrompible. Nunca he probado a romperlo, la verdad, pero es un poco... Pero no se rompe, ¿no? La verdad es que es cierto. A ver, que yo oigo por aquí hablar castellano. Así es. Somos de México. ¡De México! ¿Y qué hacéis aquí? ¿Os habéis perdido en Ottawa? Andamos disfrutando el clima del frito. Porque en México, ¿cuántos grados teníais? Hasta 42. Allá ustedes se desintegran. Pero aquí no tenemos frío porque hay mucho calor humano. ¿Pero qué me dices? La gente es buena, es tratable, es amable con nosotros, entonces esto está excelente. ¡Aragonesas por el mundo! ¿Y este pebetero que vemos aquí, Pablo? La llama eterna que conmemora la unión de las distintas partes de Canadá en 1867. Es una ciudad de tamaño medio, es un poco más grande que Zaragoza, no mucho más. Haciendo en comparación, ¿cuántas Españas cabrían en Canadá? Más o menos, Pablo. Pues yo creo que unas 20 o 25 Españas pueden caber aquí. Es el segundo país más grande del mundo. Y me llama la atención que todo Canadá apenas supera los 30 millones, ¿no? 33 me parece que tiene, 33 millones de habitantes. Hi guys, so you were taking a picture here. Yes, we were. It's great. This is Canada. This is Ottawa. Where do you come from? We're from Toronto. Are you wearing something like... Nope. But, oh my goodness. Pablo. No, we're talking. ¿Que estamos a cuánto? ¿A menos 5? Oh my goodness. It's a little cold, but it's good. Thank you very much. Thank you. Y aquí al lado del Parlamento vemos una estatua, ¿no? ¿Esto qué es? Este es un personaje muy conocido en Canadá, se llama Terry Fox, y le diagnosticaron cáncer y él decidió
empezar lo que él llamó el Maratón de la Esperanza y decidió intentar cruzar el país corriendo. Él corrió unos 5.000 kilómetros hasta llegar a Thunder Bay, donde ya el cáncer pudo con él y tuvo que dejarlo. El chaval se cruzó el país, que ya es una hazaña importante, pero... Con una pierna artificial. Se convirtió en alguien muy famoso. Cuando lo ves corriendo en los vídeos, es una forma de correr muy característica por la pierna artificial que tenía, pero ha inspirado a muchísima gente en la lucha contra el cáncer. Y aquí también en el centro vemos un canal muy grande, Pablo. Sí, este es el canal Rideau. Lo más divertido de este canal es que es la pista de patinaje más grande del mundo. Tiene casi 8 kilómetros de larga. Aquí tengo una foto de los niños de hace un mes o por ahí. Que ya sois familia de aragoneses por el mundo aquí en Ottawa. Aquí podéis ver, por ejemplo, el Chateau Laurier, que es uno de los hoteles más típicos de la capital, uno de los más lujosos, donde se suelen quedar los representantes de misiones diplomáticas. Ahora que dices eso, Pablo, veo por aquí la bandera israelí. Sí, probablemente ahí tenemos a alguien visitando Canadá desde Israel, igual el primer ministro o algún ministro. Y al lado de la de Israel veo la bandera de Canadá. Sí, es la hoja del arce, es el árbol más emblemático del país porque está muy extendido y también porque se utiliza para producir el jarabe de arce, que es uno de los productos más típicos que hay aquí en Canadá. Oye, ¿y eso podríamos verlo? ¿Cómo se hace? Os lleva a una fábrica donde recogen el arce, de la savia del arce y la convierten en jarabe de arce. Una pausa, un respiro, no hay Bueno, ¿y dónde estamos después de este paseíto en coche? Pues estamos en una granja en la provincia de Quebec, a unos 80 kilómetros de Ottawa, y os he traído aquí para que veáis cómo se produce el jarabe de arce. How are you? That's okay. Okay. Nice to meet you. What's your name? It's Timos. Timos. I used to be the owner here. Timus. Ah, It's Timus, like Timus. Timus. I will go with you. Okay. If you want to follow me. Ya, lo sigamos. Va a abrirnos un arce, va a hacer un agujero para sacar la savia del arce. Dice que hoy hace una temperatura perfecta para ver cómo corre la savia del arce. At the end of the winter, when we have nice temperature of -5 to -7, we will tap our tree. And after that, Y después se mete our tap. el grifo. And Y you see. ya se puede ver la savia. Y sale por ahí las gotitas. Sí. See? And one day, En un it will día. take 35 to 45 pails to do one pail of syrup. The syrup was discovered by the squirrel eating our buds over there. Después de que sale del árbol, ¿qué pasa? We pick up our pail of sap and we bring it in a big tub over there. By the evaporation, the sap will get sweeter and sweeter. ¡Wow! Aquí se ve el sirope. Sí, aquí está. Está ya listo. I put some syrup real. ¿Pero esto qué está haciendo, Pablo? ¿Lo está poniendo en En nieve? la nieve, sí, en la nieve. Y ahora hay que dejarlo que se enfríe. Luego lo empiezas a enrollar. Espera a ver que se pegue bien. Ahí la ves. Y se convierte como un poco como una piruleta. A ver, ¿y cómo está esto? ¡Madre mía! Está muy bueno, muy dulce. Hello, all the family. Is this good? Yes, c'est une activité ancestrale depuis des décennies. You know, my great-grandparents was doing things like that. Yeah, it's a nice day. Yes. Thank you very much. Thank you. Adios, bananas pour la mam. Ben, adieu pour la mam. Por aquí, Pablo, ya oímos la banda sonora de la naturaleza. ¿Dónde nos has traído? Pues aquí a enseñaros unas cataratas. Canadá es bien famosa por las cataratas del Niágara, pero aquí mismo tenemos una catarata bastante impresionante. El entorno natural, que es lo que más me gusta de este país, es la belleza natural, los bosques. Canadá tiene una superficie como del 80% está cubierta por bosques. Esto es un espectáculo ahora en el deshielo, entiendo, ¿no, Pablo? Sí, ahora es la época en la que más agua baja y además este año ha nevado bastante. Aquí se puede observar la fuerza de la naturaleza y en cualquier sitio puedes encontrar zonas naturales muy bonitas y me encanta. Incluso en invierno puedes hacer actividades al aire libre que te permiten disfrutar de este tipo de sitios. Tengo mucha vida y hasta donde gentes
Bueno, pues estamos en el barrio de Westboro, que está al oeste del centro de la ciudad, y aquí es donde vivo, en este barrio, y os voy a presentar a mi familia. Hola. Ven, Solo, come. Hola, Solo. Ven, Solo, ven. ¿Cómo estáis, familia? Este es Alex, Melissa Hola. y Yuan, y el perro Solo. No, bueno, no, no, Solo estoy ya aquí. nos ha saludado efusivamente, ¿eh? Sí, como vemos que te hace falta dar un paseo, vamos a salir al parque y llevarlo a dar una vuelta, ¿vale? Muy bien. Estamos en un parque que se llama Bruce Pit y aquí venimos casi todos los fines de semana a sacar al perro a pasear porque Bueno. es una zona... Y a rebozarse en la nieve, que mira a los chavales ahí. ¡Ojo, ojo, que nos atropellan! Que vaya plan divertido en familia, ¿no? Cuando vives en Canadá tienes que aprender a disfrutar el invierno también, porque si no, es que no saldrías de casa. Porque Iwan y Alex, ¿cuántos años tenéis? Yo tengo 14. O sea, 14 y 12, ¿no? Sí. Melissa, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Calgary, que es en el oeste de Canadá. Pero habéis ido a Huesca. Cada verano y a veces también en el invierno. Ojo que ahí también tenemos nieve, ¿eh? Para sacar los trineos. También, han estado esquiando también, ¿eh? En Formigal ya lo conocen. Y el que más disfruta en la nieve también, Solo, ¿eh? El perro. ¿Es Solo? ¿Cómo os conocisteis? A ver, Pablo y Melissa. Nos conocimos trabajando en el Reino Unido. Yo estaba trabajando allí de veterinario y hubo un brote de una enfermedad infecciosa de animales y Melissa vino a ayudar. O sea, que trabajáis en lo mismo, tú también. Sí, trabajamos en la misma rama, somos los dos veterinarios. ¿Esta parte del parque, qué le pasa aquí? Pues aquí hubo varios tornados que cayeron aquí en esta parte de Ottawa. Abrieron una franja enorme de bosque que lo cortaron a ras. No sé si echas de menos Huesca, Pablo. Sí, no, yo sí que he hecho mucho de menos Huesca y en algún momento sí que nos gustaría volver o pasar un tiempo allí. Oye, pues aunque sea en vacaciones, por allí os veremos, ¿vale? Exacto. Muchas gracias, familia. Adiós. Cuidaros. Adiós.